Buenos días, hoy es 31 de diciembre de 2016. Mi nombre es Manuel López Sáenz, soy ciudadano mexicano, licenciado en psicología, maestro en ciencias de la educación y doctor en ciencias sociales. El motivo de este video es para manifestar mi opinión, como cualquier otro ciudadano, respecto de el eventual incremento a la gasolina en nuestro país el próximo año. Ya estamos a la próxima semana de que esto ocurra, y en el marco, en el contexto de pues una serie de protestas y de llamados a movilizar a distintos sectores de la sociedad en contra de este incremento. Por un lado, decir que me parece necesario, que me parece muy importante que toda la sociedad nos sumemos a este rechazo, que nos manifestemos públicamente a través de los distintos medios que tenemos al alcance, sobre todo el caso de Internet, de las redes sociales, como una manera de hacer patente nuestro descontento y llamar a otros sectores de la sociedad a sumarse a esta protesta. ¿Por qué es importante rechazar el incremento a las gasolinas? Pues porque prácticamente con el incremento al combustible se lleva o se convoca un incremento generalizado de las mercancías de primera necesidad y de cualquier orden, puesto que estas se movilizan a través de los automotores, y estos automotores pues utilizan el combustible. Entonces es un efecto en cascada de incremento que va a encarecer y a debilitar el ya de por sí deteriorado poder adquisitivo de los trabajadores de este país, y por supuesto golpear el bolsillo de los más vulnerables, de los sectores más empobrecidos de nuestro México, que lamentablemente es un sector que ha venido incrementándose sistemáticamente desde los años 80, en que se implementó el modelo económico neoliberal, y en donde pues no ha habido un crecimiento de la economía, y ha habido un deterioro muy significativo del poder adquisitivo de nuestra población, en contraste con el encumbramiento de élites muy específicas, que hoy día concentran la mayoría de la riqueza del país. Algunos hablan de más de 140,000 millones de dólares concentrados en 30 familias, las más ricas de este país, mientras ya nuestra cifra de pobreza rebasa los 60 millones de pobres en el país. Es decir, gente que percibe $1 o menos de $1 al día, y con ello están tratando de sobrevivir literalmente. Entonces, ese es el trasfondo más importante que no hay que perder de vista. Rechazar el incremento a las gasolinas, pero rechazar también el actual precio, que es un exceso, sobre todo siendo nosotros un país petrolero. México ya está importando más del 60% de la gasolina que se consume, y también estamos importando más del 50% de los alimentos que consume nuestra población. Es decir, no es un tema solo económico, es un tema también ya de seguridad nacional, de soberanía nacional. Estamos siendo condicionados por otros países, por otras entidades político-financieras, que en cualquier momento pueden cerrar la llave si hay algo que no les parece, si hay algo que no les gusta, si el gobierno decide manejarse con un mínimo de decencia, de decoro y sobre todo de dignidad. Es impensable esta posibilidad, porque ya hasta la cuestión de la movilidad y la alimentación está condicionada en nuestro país por otros intereses, por otras sociedades, por otros grupos de poder. En ese sentido es fundamental que se rechace el gasolinazo, pero que se rechacen también los impuestos, que se rechace el impuesto especial a servicios y productos, el llamado IEPS, en la gasolina, y que también se empiecen a visibilizar públicamente otras agendas para nuestra sociedad que son importantes, como el incremento de emergencia al salario mínimo.
Es decir, estamos hablando de que es necesario un incremento urgente del 100% del salario para apenas cubrir lo que establece el artículo 123 constitucional en materia de que el salario mínimo debe de garantizar la satisfacción de las necesidades de orden material, social, cultural y de salud de un jefe de familia y obviamente de los que dependen de él. Esto no es posible con el salario actual y es necesario que por lo menos se dé un incremento de esta naturaleza de manera urgente. Por otro lado, también es necesario no perder de vista que detrás de esta demanda y de este rechazo al gasolinazo, la sociedad mexicana debe tener muy claro que las llamadas reformas estructurales no, no funcionaron, fueron un fraude y que hoy día estamos pagando las consecuencias de esta imposición. La reforma energética no ha traído la baja en los precios de las fuentes de energía, el combustible, el gas, la luz, como tampoco la reforma educativa ha traído el mejoramiento de la educación pública que se provee en nuestro país a nuestros niños y jóvenes, como tampoco la reforma fiscal ha resuelto el problema de las contribuciones equitativas, porque resulta que los de abajo seguimos pagando muchos impuestos excesivos y los de arriba siguen recibiendo condonaciones millonarias de los impuestos que deberían de pagar y que estos mismos deberían de ser destinados a los sectores más vulnerables y a los servicios más indispensables de nuestro país, como precisamente salud, educación, entre otros. Por supuesto también está o tiene que estar detrás de esta agenda la renuncia de un presidente que a todas luces ha sido, junto con su gabinete, ineficaz, ineficiente, profundamente corrupto y que ha estado al servicio de los intereses de esta élite encumbrada desde los años 80 de nuestro país y también de la élite político-financiera internacional, pero ha sido totalmente contrario al de la población de nuestro país en materia de desarrollo, en materia de bienestar, en materia de combate a la corrupción, de transparencia y de la posibilidad de ejercer nuestra soberanía, nuestra autonomía como país. En ese sentido, recordando el planteamiento que hace el artículo 39 constitucional, el pueblo es quien en todo momento puede poner a sus autoridades y también las puede obligar a renunciar cuando éstas han incumplido con la finalidad para la cual fueron electas. En este caso, así la toma de protesta lo establece para el presidente y todos los funcionarios. Si no cumplen con su responsabilidad, que la nación se los demande, pues es el momento que la nación demandemos que estas autoridades depongan sus cargos porque no han cumplido con su deber y sobre todo han faltado a su protesta. Finalmente también decir que es muy importante que en este momento aprovechemos los medios alternativos que tenemos al alcance de la población, como es el caso, repito, de internet, de las redes sociales, porque estos medios son los que en este momento, por un lado, nos pueden permitir la posibilidad de ser consumidores o de mejorar nuestros consumos de información, lo que algunos especialistas llaman la dieta cognitiva, a través del acceso a información no manipulada por los medios masivos de comunicación tradicionalmente fieles al poder, como la televisión, la mayoría de las estaciones de radio, algunos periódicos. Entonces tenemos que acudir a estos medios alternativos, por un lado para mejorar nuestros consumos de información y generar conciencia, pero también transitar hacia otro rol que ya nos posibilitan estos medios y que debemos de aprender a ejercer, que es el rol de productores de contenido. Tenemos que transitar de ser solo consumidores a productores de información fidedigna
que retrate verdaderamente la realidad de nuestras circunstancias para todos los sectores de nuestra sociedad, incluso también a nivel internacional. Y con ello tener la posibilidad de concientizar, de sensibilizar, de educar o reeducar y también de llamar a la generación de otras formas de convivencia, de otros mecanismos, de otras formas de resolver nuestros problemas que evidentemente no pasan por la delegación a los mal llamados representantes populares, sino a la organización de las colonias, de las delegaciones, de las comunidades, a la organización de la sociedad en general para verificar cuáles son las problemáticas que nos están aquejando y buscar alternativas de solución conjunta. Ese es el llamado, ese es me parece que lo que está detrás, y bienvenidas las iniciativas. En este momento hay que sumarnos. La próxima semana bloquear el consumo de gasolina como una manera de protesta. No aguanta el régimen más de 5 días de bloqueo de consumo de combustible. Eso obligaría a este primer paso que es necesario de visibilizar nuestro descontento, decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con este incremento arbitrario, pero también con los impuestos, que tampoco estamos de acuerdo con sus reformas, que tampoco estamos de acuerdo con su desempeño. Es el momento de tomar el destino en nuestras manos, es el momento de organizarnos, de movilizarnos y de mejorar con nuestras propias manos y nuestros propios recursos nuestras condiciones de vida.